Muchas gracias. Vamos a volver a hablar de política y nos vamos a ocupar de la nueva era de la administración del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, y de cómo esta nueva era puede abrir una ventana estratégica para América Latina. Y lo vamos a hacer con la voz de un experto como es Carlos Díaz Rosillo, presidente de Adam Smith Center para la Libertad Económica. Muchísimas gracias, Nuria. Gracias por cederme este espacio. Gracias a todo el CEAPI. Ya he tenido la oportunidad de estar o en un panel junto con Keiko o hablar después de Keiko, y qué complicado es seguirte, Keiko, pero voy a tratar. Parte de lo que quiero hacer en estos pocos minutos es, Nuria me dice que puedo traducir a Trump. Es traducir a Trump para que lo entiendan un poquito mejor y para que puedan entender este gobierno. Y quiero utilizar el modelo VICA, un modelo creado por el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ser subsecretario de Defensa de Estados Unidos y este modelo creo que aplica mucho, un modelo que fue creado para explicar el mundo después del final de la Guerra Fría, un modelo caracterizado por estas letras, ¿no? VICA, que significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y lo cual hace que la toma de decisiones, tanto para políticos como para empresarios, sea más compleja. Y voy a leer una frase que habla de cada una de estas palabras y creo que mucha gente va a pensar que aplica mucho a esta era de Trump. Y voy a explicar por qué no y enfocarme en una de ellas. Leo, la volatilidad se refiere a cambios frecuentes e impredecibles. La incertidumbre a la falta de información clara sobre el futuro, la complejidad a la interconexión de múltiples factores y la ambigüedad a la dificultad para interpretar la situación. Y lo que quiero en estos minutos es enfocarme en la ambigüedad, darles un poquito más de información para que puedan entender al personaje y puedan tomar decisiones más certeras, no solamente en la política, sino para las empresas. Y como veo que esto está un poco lejos y ya vamos a concluir, voy a agarrar el micrófono y caminar un poco. Hola. Sí. Una de las características, creo yo, del presidente Trump, y mucha gente se sorprende cuando digo eso, es que es una figura extraordinariamente predecible. Mucha gente dice que como es alguien que muchas veces actúa de una manera visceral, de una manera improvisada, creen que es así, improvisada, y no es el caso. Es una persona extraordinariamente piensa todo lo que dice, a pesar de que no parece así, y es una persona que se puede predecir muy fácilmente. Yo muchas veces en la Casa Blanca podía decir en cosas de minutos lo que iba a hacer, independientemente de la opinión que se tenga del presidente Trump. Y en Estados Unidos la mitad de la población lo ama y lo adora y la otra mitad lo detesta profundamente. Creo que los números son un poquito diferentes en lugares como Europa. Pero sí es muy predecible porque dice lo que va a hacer en muchos casos con décadas. El tema de los aranceles, el que me quiero enfocar, porque obviamente es un tema importante hoy día, es un tema que viene hablando de él hace más de 40 años. Él lleva aproximadamente una década como figura política, pero lleva más de 40 años en el mundo público, dando entrevistas a cualquier medio que le permite presentarse. Y quiero utilizar el tema de los aranceles como un ejemplo de por qué es muy fácil predecir lo que va a hacer y explicar desde mi humilde punto de vista lo que considero son las 5 razones por la cual esta política arancelaria, criticada profundamente por casi todos los economistas, por qué el señor hace lo que está haciendo, a pesar de que los economistas le dicen que no es una buena política económica. Y la razón es muy sencilla. Para él, un arancel no es una herramienta netamente económica, sino más bien política, con ciertos matices económicos, pero es más político que económico como herramienta. Y número 1, esta política arancelaria que tiene a medio mundo en shock,
número uno, tiene un origen, y esto lo viene diciendo desde los años 80 en entrevistas en medios públicos, se puede reducir en una palabra: reciprocidad. No explica todos los aranceles, pero explica muchos de ellos. Para él, le parece que la política adecuada es si un país, si un grupo de países implementa un arancel en contra de Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos no debe hacer lo mismo? Si la Unión Europea pone aranceles al vino de California, ¿por qué Estados Unidos no puede ponerle arancel al vino que viene de España o de Francia? Entonces, el número uno, reciprocidad. Número dos, seguridad nacional. Él considera que la cadena de suministros de Estados Unidos para temas de seguridad nacional está en manos no solamente de países lejanos, sino de países adversarios. En el caso de China, países enemigos. Él no ve a China como un país adversario, sino como un país enemigo. Y esto lo empezamos a ver durante la pandemia, pero para ser justo, un poco antes de la pandemia, cuando muchas de la producción industrial de Estados Unidos se fue a países como China, se fue a otras partes de Asia, Camboya, Vietnam. Y parte de la razón es regresar esa base industrial por temas de seguridad nacional. Número tres, también regresar esa base no por temas de seguridad nacional necesariamente, sino por un tema que podemos llamar un tema más bien cultural. Muchos trabajos en la base industrial de Estados Unidos, sobre todo en el centro del país, en donde tiene gran apoyo político, muchos de esos trabajos se fueron de Estados Unidos a raíz de la globalización, de la automatización, de tratados de libre comercio. Y la idea es que algunos de esos trabajos regresen. Se sabe que la gran mayoría no va a regresar, pero si un porcentaje, aunque sea pequeño, regresa, eso le permite tener una victoria política y decir que gracias a este arancel, muchos trabajos o algunos trabajos pudieron regresar. Número cuatro, una razón bastante pragmática, es tratar de recaudar fondos, independientemente de quién termina pagando el arancel, si es el consumidor o el productor. La realidad es que el gobierno norteamericano es el que va a recaudar ese dinero y le va a poder permitir decir que gracias al arancel pudo recaudar X billones de dólares para el Tesoro de Estados Unidos. Y va a poder utilizar ese dinero para pagar la deuda, para pagar el interés de la deuda, para poder implementar programas domésticos internos que no pudiese financiar si no es por ese arancel. Y número cinco, también una razón muy pragmática, le da un arma de negociación que le permite conseguir concesiones que jamás pudiese conseguir si no es por ese arancel. Y no solamente en temas comerciales, sino también en temas que no tienen nada que ver con el comercio, pero que sí tienen que ver con otros temas que le interesa. Por ejemplo, el tema de migración. Entonces, por estas razones se puede explicar esta política arancelaria que obviamente no es popular en otros países. Él siempre dice que lo han elegido para ser presidente de Estados Unidos, no secretario general de la ONU, no popular en Bruselas o en otras capitales, sino para defender los derechos de los americanos, independientemente de lo que se piense de la acción fuera de Estados Unidos. Obviamente es una estrategia que tiene riesgos, pero para él el interés del norteamericano le interesa mucho más que la opinión pública de otros países. Él por ejemplo, cuando en el primer gobierno se mencionó la posibilidad de tener relaciones con Corea del Norte, muchos asesores le decían que no era una buena idea, que el líder de Corea del Norte era un dictador, que la política hacia Corea del Norte jamás iba a cambiar, que no iba a funcionar, y él decía que por más de 4 décadas Estados Unidos tenía la misma política hacia Corea del Norte y que lo que se había tratado de parte de demócratas y republicanos no había funcionado y que por lo tanto iba a tratar algo nuevo. Quizás no funcionaba, pero lo iba a tratar. Yo creo que eso explica la manera en que implementa estos aranceles, que obviamente son extraordinariamente impopulares en el resto del mundo, pero si se ve como una herramienta política, no solamente una herramienta económica, se puede entender un poquito mejor por qué está haciendo lo que está haciendo. Hace poco le preguntaron al secretario del Tesoro si en realidad era una creencia de él, si él en realidad creía que era la política pública adecuada o si era un arma de negociación. El secretario dijo que efectivamente era un arma de negociación. Después le preguntan a la secretaria de prensa la misma pregunta y dice que no, que en realidad él cree que es la política pública adecuada.
Le preguntan al presidente en la oficina oval, bueno, su secretario de Tesoro dijo una cosa, su secretaria de prensa dijo una otra, ¿cuál es? ¿Es una política, un arma de negociación o es una política que usted cree en realidad es la adecuada? Y él dijo, es ambos. Y esa es la manera en que él creo que interpreta la situación y por lo cual hace lo que hace. Y aquí lo interesante, y es lo que creo que es importante sobre todo para los empresarios, es algo que viene diciendo por décadas, por lo cual yo considero que negociar con él es relativamente fácil, porque si bien hace cosas no ortodoxas, cosas no populares fuera de su base, son cosas extraordinariamente predecibles que lleva no solamente diciendo desde la campaña, sino desde hace 40 años, cuando era un multimillonario de Nueva York y daba todo tipo de entrevistas, y por lo tanto creo que es bastante predecible, y independientemente de la opinión que se tenga del presidente, positiva o negativa, es el presidente, va a estar ahí prácticamente 4 años, y para poder negociar con él, para poder aprovecharse de este momento histórico, hay que entender al personaje para poder maximizar las oportunidades. Y creo que hay muchísimas oportunidades. Quiero concluir con una nota positiva. Sobre todo para los inversores de Latinoamérica, quizás de España un poco menos por la distancia, pero hoy día en Estados Unidos no hay acuerdo prácticamente en nada entre demócratas y republicanos. El único tema en el cual hay cierto acuerdo, el único tema de importancia es el tema de China. Y por lo tanto hay muchos incentivos para que empresas norteamericanas que por décadas por 4 décadas se fueron a China por los costos de producción, por muchas razones, apoyados por las élites políticas de Estados Unidos. Ahora la idea es que regresen, idealmente que regresen a Estados Unidos, pero sabemos que por la mano de obra, por muchos temas regulatorios, no todos pueden regresar a Estados Unidos, pero sí pueden regresar al vecindario, sí pueden regresar a la América Latina, a países como México, a países como la República Dominicana, que lo ha hecho bastante bien, Costa Rica, otros países. Y yo creo que es una gran oportunidad para que empresarios latinoamericanos aprovechen este momento que no se va a dar, un momento histórico en el cual el gobierno norteamericano está dando una gran cantidad de beneficios para que esas empresas regresen, y esas empresas no van a regresar si no tienen socios locales, si no tienen empresas latinoamericanas que conozcan la región y que puedan aprovecharse de ese momento para que puedan, junto con las empresas americanas, poder traer esa inversión que se fue a China, regresarla al hemisferio, regresarla más cerca de Estados Unidos. Y los empresarios que entiendan esto, los empresarios que entiendan también que en Estados Unidos la acción no es solamente en el gobierno federal, sino también en los gobiernos de los estados. Estados Unidos son prácticamente 50 países, muchos de los cuales son enormes, ¿no? La economía de California creo que sería la 7ª más grande del mundo si fuera un país. Los empresarios que puedan entender este federalismo norteamericano, que puedan entender la gran oportunidad que hay en los estados y la gran oportunidad que hay de parte del gobierno federal en hacer que esas empresas regresen, hay muchísimas oportunidades para hacer negocios importantísimos, trayendo su producción con socios locales. Y yo creo que es algo que no se va a ver por décadas, y por lo tanto, independientemente del ruido, independientemente de la opinión que se tenga del presidente, sea buena o sea mala, es un gran momento para que empresarios de todo el mundo, particularmente de la América Latina, se aprovechen de este momento, regresen a hacer negocios con empresas americanas. Y creo que es importante entender esto, porque es una oportunidad que no se va a dar en muchísimo tiempo. En estos minutos nada más quería tratar de explicaros un poquito más cómo funciona la lógica del presidente, por qué hace lo que hace y por qué, independientemente de este ruido, es una gran oportunidad para invertir en Estados Unidos y hacer alianzas estratégicas. Muchas gracias. Muchas gracias.